Tercer bloque de redacción abierta con el diario del lunes. Lo decíamos en la apertura, obviamente sigue siendo tema la falta de gasoil en muchas de las provincias argentinas. Córdoba no es la excepción. Lo vamos a saludar ya a Gabriel Bornoroni, presidente de la Federación de Expendedores de Combustible. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, también lo reseñamos en la apertura. ¿Ustedes estimaban más o menos que la normalización de la provisión de gasoil puede llegar a mediados de julio, a fines de julio? ¿Cuándo? ¿Tienen algún plazo, Bornoroni? A ver, lo que nosotros hemos visto, que ya el corte empezó a llegar a las estaciones de servicio, el 2,5, estábamos en el 5. El corte de biodiesel, digamos, que se amplió. El biodiesel, que el año pasado lo habían bajado del 10 al 5, ahora lo volvieron a llevar al 2,5, ya empezó a llegar a las estaciones de servicio con ese corte. Esperemos que alcance, porque esa industria estaba en recesión, porque le habían disminuido el corte, por un lado. Y por otro lado ya llegaron... Alivió un poco eso. Eso alivió. Alivió algo. Y por otro lado ya llegaron 3 barcos, que eso inyecta aproximadamente 700 millones de metros cúbicos, lo que en lo inmediato vamos a tener dentro de mediados de julio, una normalidad. Pero una normalidad que es a corto plazo si no se siguen tomando medidas, porque evidentemente que esto que pasó ahora podía haber sido previsto. De hecho, nosotros lo habíamos dicho en octubre del año pasado y no se tomaron medidas porque dijeron que era un cuello de botella que derivó en este faltante de diésel en toda la industria, principalmente en el campo y el transporte. Gabriel, para hablar en claro, para que la normalidad no sea de corto plazo, ¿alcanza este corte con biodiesel al 12,5 y alcanzan estos 3 buques que llegaron? ¿O qué tiene que pasar? ¿Tienen que llegar más buques? ¿Tiene que aumentarse el corte? ¿Cómo lo ves? Para que tengamos una normalidad, un abastecimiento, ¿no? Bueno, normal. Bien, excelente pregunta para el futuro, las medidas que puede tomar el gobierno. Para el futuro no a muy largo plazo, ¿no? Digo, sí. Primero, hasta un 17% de cortes se puede llegar sin problema en los vehículos. Que lo podemos llevar al 15% en Argentina sin inconveniente sería lo ideal. Okay. Eso haría que cada 5% nosotros tengamos que importar 14 barcos menos. Eso es importante para nosotros. Ajá. Y para los dólares, que justo hoy salió una restricción para el tema de la importación. Bien. Entonces, a futuro, si el corte nosotros lo elevamos, los barcos que van a tener que ingresar van a ser menos. ¿Y cuántos barcos aproximadamente? ¿Es posible elevar ese corte de biodiesel? Claro. ¿Hay infraestructura para eso? Bueno, eso es, si nosotros le aseguramos a los que realizan el biodiesel que no va a ser por 60 días y que va a ser para siempre un corte de un 15%, evidentemente se van a hacer inversiones. Si no, no hay inversiones, como no se hace tampoco en Vaca Muerta. Cuando le dicen que el crudo, el barril de petróleo, sale $70 internamente y 110, 120 si lo compramos en cualquier otro lado del mundo. No se hacen inversiones y tenemos que comprar ese crudo, el diésel terminado, a otros países, siendo que nosotros tenemos reserva para 100 años de petróleo y 200 de gas. Te interrumpí la ecuación esa que estabas haciendo. Si se aumenta ese corte de biodiesel, digamos, dijiste menos barcos, ¿entienden? La proporción... Menos barcos, si nosotros... O sea, cada 5 puntos de biodiesel que se sube, son 14 nos podemos barcos. ahorrar 14 buques que compramos importados, ¿no? Exactamente. Entonces digo, si lo llevamos al 15%, nos vamos a ahorrar un montón de barcos. Pero deberíamos mínimamente importar 10 barcos por mes. Aparte de lo que ya se están importando, ¿no? Aparte de los que están programados, que porque a la Argentina le falta... ¿cuál es el problema que tiene la Argentina? Que la Argentina, el 20% de lo que consume de diésel, del 20 al 25 hay una variación, es importado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que importar eso. Si le agregamos el biodiesel, importamos menos. Y después tener un plan a largo plazo, que no tenemos un plan, para que no tengamos que importar nada, directamente lo saquemos todo del petróleo que tenemos de reserva en Argentina. Este problema que surgió también tiene que ver con una coyuntura de más actividad económica, para ver si, a ver, tiene razón lo que dijo la vocera de la presidencia, ¿no? Que
falta gasoil por la reactivación de la economía. Bueno, ¿Es así? del mes pasado a este mes, abril a mayo, hubo un 5% menos de combustible que se vendió. O sea que no es por la reactivación, es por la falta de previsión y plan. Porque esto era previsible que pasara. Y digo que era previsible porque nosotros desde la Confederación le enviamos nota al presidente Alberto Fernández, al jefe de ministros y al secretario de Energía. Ninguno nos atendió, sí nos atendieron los mandos medios en la Secretaría y nos dijeron que esto era con una coyuntura que se iba a solucionar. El precio con mayor corte de biodiesel y menos importación, ¿puede bajar el precio? Bueno, en primera instancia no, porque el precio del biodiesel está prácticamente al mismo precio del diésel. Y digo en primera instancia porque, claro, nosotros teníamos una infraestructura y llegaba al 10% del corte y lo disminuimos al 5%, entonces el precio es más caro. Digo, cuando nosotros lleguemos al 15%, la oferta va a ser mayor, vamos a tener más infraestructura y esa es la tendencia a la baja. Se supone que ahí va a bajar. Pero ¿hay una idea de que baje el precio o de volcar aquellos autos particulares que consumen gasoil hacia otros combustibles y que el gasoil se concentre solo en actividades productivas? No sé, ¿qué piensa usted? No, yo pienso que el diésel es una alternativa y agregándole el biocombustible es una mejor alternativa más ecológica y generamos trabajo genuino cordobés. Entonces, pensando en toda esa matriz energética que no esté solo en vaca muerta y estemos mirando vaca muerta como la gallina de los huevos de oro, podemos ver otras provincias, Córdoba, Santa Fe, que producen etanol, biodiesel y que también sean provincias productivas que generan impuestos también, ¿no? Porque en algún momento se pensó y escuché que los legisladores levantaron la mano porque el biodiesel no tiene impuestos que sí tiene el diésel de los hidrocarburos. Ahí está una situación donde los gobiernos bajan el corte porque pretenden cobrar más impuestos. Retomo una consulta de María Esther con respecto al precio. Creo que por ahí se refería a estos picos de precios de 230, 240, 250 pesos. Imagino que, lo que está pasando es que ante una situación de escasez, las estaciones compran a los mayoristas y que les bajan a un precio mucho más caro, y eso sí es lo que debería normalizarse y ese precio baja o desaparece, ¿no? Volvemos a los precios normales si llega un abastecimiento o si se cumple con el corte y llega el buque, ¿no? Ese precio sí debería desaparecer, ese diésel blue, digamos, ¿no? Exactamente. Como bien lo explicaste, es el mayorista que hoy está más caro que el minorista, que el precio surtidor, y eso se debería normalizar y deberíamos tener un mayorista más barato que el precio de surtidor y un precio de surtidor acomodado que no es el de 250 pesos que hay en algunos lugares. Pero para tener de referencia, y es interesante, que nosotros le vendamos a los extranjeros a 240 es una referencia para que todos tengamos de por qué le vendemos 240. Y evidentemente hay algo de precio que le está faltando. O sea, usted dice está pisado el precio. ¿Debería actualizarse a ese valor? No estoy diciendo, digo, eso nos da la pauta de que algo... Ese diésel es el diésel premium, ¿no? No es el diésel común, o sea que estamos. Pero hoy está en 180 pesos. Debería estar mucho más barato el diésel, pero digo, para que tengamos como referencia que si al extranjero le queremos vender ese precio es porque el precio que tenemos interno no es el verdadero, porque ¿quién más quiere uno que vender la mayor cantidad que se pueda? Y si es extranjero estaríamos prácticamente exportando. Claro. Gabriel, ¿están trabajando con diputados y senadores por Córdoba en algún proyecto, ustedes proveyendo información para aumentar el corte y que finalmente haya una solución por ese lado? Bueno, legisladores cordobeses, más que todo, en rigor de verdad, el ministro López y a Castelo, los dos ministros se interesaron mucho y trabajaron mucho en el momento en que se
ahora y en el momento que el corte disminuyó. Y después de eso, tengo que decirlo, no hay ningún diputado ni senador, y voy a decir otra cosa más, me citaron al Congreso, fui al Congreso y estaban senadores de todas las provincias y a último momento llegó una senadora de Córdoba, pero digo, deberíamos tener más, llevar la bandera de los biocombustibles y por lo menos interiorizarnos. ¿Y por qué digo interiorizarnos? De qué es lo que pasa con el corte, si se puede o no. Porque algunos diputados y senadores por ahí llevan proyectos donde se lleva el corte al 20. No se puede. No se puede llevar el corte al 20 porque los vehículos no lo soportan. Entonces digo, si se interiorizan un poco con los que están en el tema, en la calle todos los días, primero no llegamos al desabastecimiento y segundo hacemos propuestas que son viables. Está bien, o sea, el proyecto de Hacemos por Córdoba, del bloque Hacemos por Córdoba, que era el 20, no tiene sentido, no sirve, digamos. No se puede. ¿Le vas a conocer la cara al secretario Martínez de Energía? Bueno, ¿Tenés audiencia? En rigor de verdad nos hubiese gustado que nos convocara y de hecho salió a decir, y yo salí, él salió a decir que había algunos que especulaban con el diésel y que lo estaban guardando. Y yo le pedí que por favor dijera quiénes son los que están especulando con el diésel y lo están guardando, porque si no parece ser que el estacionero que se está guardando el diésel o alguna empresa, entonces digamos quiénes son. Si un secretario como es el secretario de Energía, tan importante la energía en Argentina y en el mundo, sale a decir que alguien está especulando, creo que como argentinos todos nos gustaría saber quién es el que especula, con nombre y apellido. Para usted falta, no es así. Para nosotros falta. Bueno, Ronnie, muchas gracias por llegar aquí con el Diario del Lunes. Pausa aquí con el Diario del Lunes, redacción abierta. Ya venimos y hablamos de turismo de invierno. Pausa cortita y ya venimos.